La pregunta que se hace todo culé es, ¿podemos ganar sin Alexia y Aitana? Y lo más importante, ¿qué función tiene Patri en todo esto? ¿Por qué me viene esta pregunta, gente? Diréis, si vas a hacer un análisis de lo que ha sido el Levante Badalona contra el Barça. Pues básicamente porque la primera parte del Levante Badalona contra el Barça ha sido sin Alexia y Aitana. Y creo que esto han sido dos claves para que el Barça no haya marcado ningún gol en esa primera parte. Aunque, debemos decir, pues que sí que estaba Patri y Jarro, porque obviamente, gente, Patri y Jarro siempre está. Pero vamos con más detalles y vamos a entrar en el análisis de este partido y a ver si podemos solucionar esta duda que me ha surgido a mí nada más verlas. ¡Empezamos! Vamos a empezar diciendo que esto era la jornada 27 de Liga F y que enfrentaba este derbi catalán entre el Levante Badalona contra el FC Barcelona. El Levante Badalona que llevaba desde el 2 de febrero sin ganar un partido. Y bueno, ahora tampoco lo ha ganado realmente. Solo tenía 24 puntos en la clasificación y estaba en esa zona de posible descenso, luchándolo contra el Real Betis con 23 puntos y por arriba de ellas el Depor con 26 puntos. Así está la zona de descenso que, oye, para quien diga que la liga no es competitiva, ya puede echarse una vueltecilla por nuestra clasificación y ver que no es así. Mientras que el Barça está en primeras de liga a un punto, la tenían el Real Madrid, que están segundas, y el Barça que quería cerrar la liga pues cuanto antes. Cosa normal, ¿no? Porque te viene la Champions, vienen muchos partidos y tú ya quieres deshacerte de lo que es la Liga F, más teniendo partidos contra los últimos en clasificación, excepto el partido contra el Athletic Club, que es el último partido de Liga F. Estos fueron los 11 con los que han salido tanto el Levante Badalona como el Barça. Por parte del Barça, pues se ha dado mucho descanso, Pere Romeu ha hecho bastantes rotaciones. Como podemos ver, no tenemos a Alexia ni a Aitana, como he adelantado antes, que son sustituidas por las dos canteranas, Schertenleif y Albacaño. Y tampoco jugó Payor ni nuestras centrales titulares, entre otras, como veis, en el 11. Muchos cambios y a mí, sinceramente, me pareció bastante bien el 11, creo que era un 11 compensado y que de alguna forma me apetecía incluso ver estos cambios, a ver cómo cuadraban, cómo los encajaba y cómo las jugadoras se adaptaban un poco a estas nuevas dinámicas de grupo, porque al final no tener a las titulares hace que tengas que dar un paso adelante también. Entonces, me apetecía mucho verlo. Mi sorpresa fue que en la primera parte no hubo goles. Me atrevería a decir que realmente no hubo nada. Era un poco un partido de ver así como de fondo, intentando ver qué era lo que ofrecía el Barça, pero realmente no estaba ofreciendo nada, más allá de alguna que otra intención que tenía Pina, pero que no lo estaba consiguiendo por ninguna parte. Salman para mí bastante desaparecida. En general, lo que es la línea delantera muy desaparecida. El centro del campo que intentaba generar algo, pero creo que entre todas se pisaban un poco y no había mucha idea de juego. Mientras que debo decir que nuestra línea defensiva estuvo muy bien, estuvo muy atenta. Engen hizo una buena primera parte. Ya sabéis que yo en mis vídeos he criticado muchas veces a Indy Engen, pero en este vídeo tengo que decir que me gustó bastante su participación en este partido, sobre todo en la primera parte. Luego en la segunda parte sí que pienso que estuvo un poco más imprecisa, sobre todo en el tema de los pases, que es lo que más le cuesta a Indy Engen, pero el repliegue y el mantener la espalda de muchas jugadoras del Levante Badalona que eran muy rápidas, creo que lo hizo bastante bien y oye, también hay que admitirlo cuando hace buenos partidos. El Levante Badalona que planteó un partido con las jugadoras muy juntas para que el Barça no tuviera casi opciones de hacer prácticamente nada y entonces dejaba pocos espacios, por tanto una primera parte pobre, diría. ¿Pobre por qué, Andrea? ¿Pobre porque no estaban Aitana y Alexia? Para mí sí. No se estaba generando las oportunidades que se generaban y que se generaron luego en la segunda parte con Aitana y con Alexia. Sale Salma en la segunda parte, claro, una primera parte sin goles. Sale Salma en la segunda parte, entra Payor, sale Schertenleif, sale Caño y entran Alexia y Aitana. Cambios naturales, pero metes toda la pólvora, Payor, Aitana y Alexia. Así, de una.
Con Alexia hubo mucho más ritmo, ya no solo con Alexia y con sus ideas de juego, sino con Payor llevándose a las centrales y arrastrándolas. Generaban muchísimos más espacios, que creo que es a lo que creo que es lo que le falta un poco a Salma en este sentido. Y bueno, el primer gol del Barça, que llega en el minuto 59, que llega gracias a Alexia y este ritmo que insufla, ¿no? Esta cantidad de energía y de dinamismo que le da al partido. Un córner que pone Pina, que es un cabezazo de Patri que prolonga desde el segundo palo para que Marta Torrejón marque. Mucho tiempo sin marcar Marta Torrejón. Veremos si es su último gol con el FC Barcelona, porque estamos pendientes de su renovación o no. 0-1, perfora Torrejón la portería, un muy buen gol, sinceramente. Y luego, digamos que avanzamos en todo lo que es la segunda parte, con más ocasiones que en la primera, generando mucho más juego, generando mucha más dinámica, teniendo como pilares centrales a Alexia y Aitana. Patri también estuvo excepcional, sobre todo en la segunda parte, recibió muchas faltas también, salió tocada de alguna que otra. No sabemos si ha salido tocada, si ha salido con molestias, si ha salido lesionada o qué, porque Patri fue cambiada, fue cambiada a falta de un minuto para que terminara el partido, más el añadido, o sea, eso es lo que descansó Patri. Patri descansó 5 minutos, es el descanso que le dio Pere Romeu. Yo entiendo que igual no era el partido para quitar a Patri, porque de alguna forma ibas 0-1 en el marcador, ¿no? Y se te podía girar la tortilla en cualquier momento. Pero creo que teniendo a Alexia y a Aitana ahí ya en el campo, era momento de quitar a Patri, sinceramente. Pero bueno, decidió Pere Romeu mantenerlo así y esa fue su decisión. Yo personalmente no estoy de acuerdo, pero probablemente sea la única cosa con la que no esté de acuerdo con Pere Romeu en este partido. Así que bueno, igual no es tan mal. Payor luego tuvo 2 seguidas, una en la que le sobra un regate, que últimamente le está pasando bastante a Payor, que antes era como más directa, más killer y se lo pensaba menos, y ahora le está sobrando como regates. Oye, que lo hace bien, no estoy criticándola, simplemente pues un tillo, ¿no? Que se queda sin ángulo, y otra que tiene un desmarque, que ve a Alexia increíble. Los pases que metió Alexia en la segunda parte fueron espectaculares, y lo que hace Payor muy bien es meterse entre las dos centrales y de espaldas intentar rematar a portería. Bueno, de hecho remata y Valenzuela se la para. Otra parada espectacular que hizo Valenzuela, para mí la MVP del Levante Badalona en este partido, no porque hizo muchas paradas, sino porque las que hizo, las hizo muy bien. Igual podría destacar también a Ina Uribe del Levante Badalona. Y esa parada que le hace Valenzuela volando con una mano, o sea, con una mano saca el balón de un cabezazo potentísimo de Alexia, que, bueno, otra de sus cualidades que es a balón parado. Y al final, probablemente minuto 80 o por ahí, se remata el partido con una acción de Vicky López, que no un gol de Vicky López, porque Vicky López recoge el balón en campo contrario de un centro que le ponen desde nuestro propio campo. Y esta acción termina en un penalti porque mete Vicky López un supuesto pase que no llega a nadie porque toca en la mano de una delantera del Levante Badalona. Y al fin Alexia rompe su maldición, cambia de lado para ese penalti y marca un penalti desde hace bastante tiempo que no marcaba un penalti. Y este ha sido realmente el resumen. Bueno, mientras van saliendo las notas, como ya sabéis por aquí siempre, decir que ha sido un partido bastante pesado de ver, digamos, sin mucha gracia, con bastantes rotaciones, con jugadoras que se entendían pero que no estaban en dinámica de competición, con un Barça con bajo ritmo, pero que al final consigues esos 3 puntos, consigues que muchas de tus jugadoras descansen sin perder ritmo de competición. El Real Madrid, que te sigue pisando los talones, pero que le sigue sacando ventaja. No puedes perder ningún partido ni empatarlo porque el Real Madrid estaría ahí. Así que Marta Torrejón, MVP del partido, elegida por la Liga F.
y realmente yo no sé a quién pondría de MVP en este partido. Creo que pondré a Patrick Carro, pero porque pienso que hizo de timón de todo el centro del campo y tuvo que estar pendiente de muchas cosas. Podría poner también a Engen en algún momento, pero creo que lo voy a dejar en Patrick Harrow porque tengo la sensación de que estuvo un poco desbordada y de alguna forma tenemos que darle ese premio, ya que normalmente no le dan ninguno porque hace un trabajo invisible maravilloso. En respuesta a la pregunta de este vídeo, ¿podemos ganar sin Alexia y Aitana? Yo creo que ahora mismo no. Pero porque creo que ahora mismo APA, Alexia, Aitana, Patri es el mejor centro del campo del mundo. Actualmente. Y ya lo era antes, pero creo que ahora es todavía más. Entonces, renunciar a él es como quitarle toda la esencia al Barça. Puedes hacer algunos cambios, puedes quitar a Alexia y Aitana y aún así jugar bien, pero no jugarás tan bien al ataque y no jugarás tan bien a la defensa. Es como que tengo la sensación de que no solo los aficionados sufrimos menos cuando están ellas dos, incluso voy a poner ellas tres, Alexia, Patria y Aitana, en el terreno de juego, juntas, sino que también pienso que de alguna forma las jugadoras que están en el terreno de juego se sienten más seguras o se sienten que tienen que trabajar menos, entre comillas, muy entre comillas, para poder ganar con facilidad un partido. Que les cuesta más ganar los partidos, aunque eso no es malo y creo que también hay que ir probándolo porque, oye, no vamos a depender siempre de APA y APA no va a estar siempre en nuestras vidas ni van a estar siempre disponibles. Entonces, creo que se nota mucho la ausencia de estas dos jugadoras principalmente, la ausencia de Patri también muchísimo en muchos partidos y de alguna forma creo que tenemos que darle un poco más de continuidad a esto, intentar introducir a Pina. Es que ahora Pina me gusta más de extremo, ¿ves? Pero intentar introducir a Scherten, Lady Albacaño un poco más en esta dinámica, a Vicky incluso, y tener a unas jugadoras que sean centrocampistas. Y quizá he dejado un poco fuera de la ecuación a Pina y a Vicky porque creo que nos pueden hacer una muy buena función de extremo ambas y que necesitamos esos recambios de extremo. Por tanto, hay que empezar a encontrar esas jugadoras centrocampistas puras, que las vas a tener siempre de centrocampistas puras, como bien es Alexia, Aitana y Patri, que no las mueves de sus posiciones, al menos que las cambies un poco de posición, pero en su misma línea, ¿no? Así que bueno, este es el vídeo resumen, este es el vídeo análisis, 0-2, 3 puntos y seguimos en esa lucha de Liga F, en esa lucha por ese título que recordemos que es importante porque es nuestra liga doméstica y hay que seguir ganando. Muchas gracias por verme, gente. Oye, que no lo he dicho, pero suscríbete, dale like, comenta, que todo eso es gratis y luego por 1 euro puedes ser miembro exclusivo del canal y tener contenido exclusivo, que está muy chulo y nada, es 1 eurito, no es nada. Muchas gracias a los que me habéis apoyado, que, por cierto, voy a tener mi primer pago de YouTube y estoy muy contenta, así que nada. Muchísimas gracias.